Hace exactamente una semana atrás estaba con mi equipo de la Rebelión del Cuerpo, un colectivo social que tenemos en Chile y hoy día está ya en 6 países del mundo también. Estábamos marchando en el día de conmemoración de la no violencia contra la mujer. En la mitad de la marcha se me acerca una niña de alrededor de 16 años y me dice, ¿tú eres la de la Rebelión del Cuerpo? Y yo le digo, sí, soy yo. Y me dice, tengo algo que decirte. Me dice, no te imaginas la cantidad de años que llevo sufriendo por cómo me siento respecto a mí misma. La cantidad de años porque he sufrido y me he sentido víctima de todas las exigencias que me han puesto respecto a mi cuerpo. La cantidad de hospitalizaciones que he tenido por una anorexia que me ha tenido atrapada por muchos años. Pero el día que yo vi en su página y en sus redes sociales una historia de otra mujer que había vivido exactamente lo mismo que yo, por primera vez me sentí acompañada. Por primera vez dejé de sentirme sola en mi sufrimiento. Fue interpelador, emocionante. Cada vez que me pasa, me emociona mucho. Le da sentido a mi cansancio, le da sentido al agote, le da sentido a las miles de veces que he dicho no quiero tanta responsabilidad, no puedo más con todo esto. Es muy grande y sigue creciendo y no sé cómo hacerlo. Es interesante darte cuenta de que tiene mucho sentido y que cada vez que uno va caminando y una mamá te dice tú eres la de la Rebelión del Cuerpo y te abraza y te da las gracias por todo lo que tú has hecho por su hija cuando no tienes idea quién es su hija, o un hombre que se acerca y te dice por primera vez entiendo lo que las mujeres sufren, nunca me lo habían explicado como ustedes lo muestran todos los días, o profesoras y profesores que también nos dicen gracias por darle el peso que tiene nuestra labor en la construcción de identidad de las niñas y los niños. Y es interesante pensar que de cierta forma, en 1 año y medio, hemos logrado entrar al inconsciente colectivo de muchas mujeres, no solo de Chile, sino de todos los otros países en los que estamos y también de todas las seguidoras que muchas veces nos comentan de diferentes partes del mundo. Y es interesante también darse cuenta que a propósito de esto hemos recibido muchas invitaciones de distintos organismos públicos y privados para que vayamos a hablar no solo de cómo hemos logrado movilizar a tantas mujeres o cómo hemos logrado despertar y abrirle los ojos a una sociedad, sino también cómo hemos pasado de lo privado a lo público, cómo hemos logrado en algún momento sacar la voz a tal punto de que muchos partidos nos están llamando para decir, a ver, cuéntenos, ¿qué es esto de la violencia simbólica? ¿Qué es esto del impacto que tienen los medios de comunicación, la publicidad y las redes sociales en la seguridad de nuestras niñas? Explíquenos de qué se trata y veamos de qué forma también podemos empezar a legislar en esto. En ese momento, y a propósito de estas mismas invitaciones, hace un par de semanas atrás recibimos una invitación organizada para un conversatorio, organizada por diferentes partidos políticos. Lo interesante fue que la invitación explícita y concreta era que fuéramos a contar la estrategia y la metodología que habíamos usado todo este año y medio para hacer crecer este colectivo, principalmente para que fuéramos a explicar cómo habíamos movilizado a tantas mujeres, cómo las habíamos despertado a no sentir un rechazo cuando hablamos de este tema, sino a sentirse parte de, y a la vez también cómo habíamos logrado y cómo logramos cotidianamente hacer noticia en cada denuncia de publicidad sexista que aparece por lo menos en nuestro país. Y desde esta lógica, a la vez también una de las cosas que más nos pedían que les hiciéramos entender era cómo habíamos logrado instalar un espacio democrático entre mujeres donde por primera vez pudiesen decir públicamente no estoy de acuerdo. No quiero que esto siga pasando, yo voto porque esta campaña deje de existir. Y así, con la voz de todas las mujeres que se han sentido parte de esto, hemos logrado bajar más de 5 campañas gigantes a nivel de Chile y otras a nivel de Latinoamérica también. El tema fue que en el momento en el que nos sentamos como equipo a pensar en cómo habíamos logrado esto, en cuál era esa metodología o esa estrategia por la que nos estaban preguntando, nos dimos cuenta de que no teníamos la menor idea. Estábamos súper claras en que habíamos logrado lo que logramos y lo que estamos logrando, pero no sabíamos cómo. No existía una metodología, había sido muy de guata, como se dice en Chile, muy orgánico. No sabíamos cuál era nuestra estrategia. Entonces tuve que apelar a lo que siempre apelo cuando necesito pensar profundamente, que es un vodka. Me hice mi vodka tónica, me fui a sentar a la terraza, prendí las lucecitas que me dan como inspiración y luz divina, pongo música, agarro mi cuaderno y anoto absolutamente todo mientras tomo el vodka,
Todo lo que pasa por mi cabeza cuando necesito encontrar razones, situaciones, explicaciones y lo que sea. Y generalmente al otro día, cuando leo mis apuntes, veo la luz. Siempre hay algo que me sirve. Entonces me senté en la terraza y empecé a darle una vuelta a ¿qué fue lo primero que pasó? ¿Qué fue lo que pasó que empezó a generar que todo esto sucediera? ¿Qué fue lo que pasó que de un momento a otro teníamos más de 1000 seguidoras al día, teníamos más de 100 comentarios diarios en cada post que teníamos, todos los días recibíamos testimonio de diferentes mujeres, todos los días nos mandaban las historias y sus experiencias respecto a su cuerpo, a sus inseguridades, a sus dolores, a sus sufrimientos, a sus abusos, a sus agresiones y a todo lo que vivían cotidianamente siendo mujeres? No sabíamos qué es lo que había pasado. Sin embargo, una de las cosas que más me interesó fue entender que en el momento en el que nos etiquetaban en sus publicaciones, en el momento en que subían una foto del cuerpo que toda la vida habían escondido, porque toda la vida los habían convencido de que tenían que esconderlo, algo pasaba. Al etiquetarnos y darse cuenta de que no eran las únicas, dejaban de sentirse solas por primera vez en su dolor. Y más allá de dejar de sentirse solas, se sentían orgullosas de su dolor, empezaban a validarlo y empezaban a darse cuenta de que ese dolor y ese sufrimiento que por años nos han dicho que tenemos que esconder, que por años nos han enseñado a privatizar, si lo hacemos público, ayudamos a muchas. Por primera vez ellas se empezaron a sentir fuertes respecto a su vulnerabilidad, respecto a sus inseguridades. Y el llamado que hacían cada vez que nos etiquetaban y cada vez que subían su foto con el fin de estar impactando a otras mujeres era: hermana, compañera o amiga, yo siento lo mismo que tú sientes. No estamos solas, somos muchas las que sentimos lo que tú estás sintiendo. Ven, dame la mano y vamos a luchar juntas, para que ni una niña nunca más tenga que vivir lo que nosotras estamos viviendo. Sororidad pura, magnífica, que a mí cada vez que lo pienso digo, es lejos lo más hermoso que puede pasar entre mujeres. El momento en que logramos entender que somos compañeras y no competencia es cuando todos los cambios sociales empiezan a suceder. Y así fue, de cierta forma, el que empezamos a darnos cuenta de esto y el vodka hizo lo que tenía que hacer, sinapsis. Pensando esto dije, ajá, ya sé lo que pasó. Este es precisamente el inicio de la rebelión. Esta es la estrategia y la metodología por la que me preguntaron. Y ahí me di cuenta de que la primera vez que yo hablé públicamente de la rebelión del cuerpo fue la primera vez en mi vida que yo hablaba de mis 8 años de bulimia. Y fue muy fuerte entender que lo que para mí fue mi rebelión personal, que fue hacer público algo que toda la vida me había hecho sentir avergonzada, algo que toda la vida me habían dicho que tenía que ser escondido, al hacerlo público yo partía mi rebelión. Y sin darme cuenta, mi testimonio empezó a abrir la puerta para los testimonios de muchas otras mujeres. Y eso fue hermoso. Y ahí, muchas gracias. Y ahí empecé a entender que siempre sentí vergüenza de lo que me pasó. Lo escondía porque sentía vergüenza, porque me habían educado para sentir vergüenza, porque es precisamente la forma en la que nos educan. Nos educan para privatizar el dolor, nos educan para privatizar el sufrimiento, nos educan para sentirnos inseguras de nosotras mismas y así todo funciona perfecto. Porque si yo le quito el poder a una mujer desde que nace, me aseguro de venderle absolutamente todo lo que exista para que ella sienta que lo va a recuperar de nuevo. Y esta es lejos la mejor estrategia de marketing y publicidad de la historia. Mientras más lejano sea el estereotipo que yo le muestro a una mujer, mientras más inalcanzable es la figura ideal femenina que le estoy mostrando, más me aseguro de venderle todo lo que exista para que ella crea que lo va a lograr. Y hasta que no nos demos cuenta de que somos cómplices de esto no va a cambiar. Esta es la base y la esencia de la violencia de género. Y tenemos que estar completas y absolutamente conscientes de esto. Y tenemos que dejar de ser cómplices de esto. Es una responsabilidad social que lo hagamos. De cierta forma, este mito, por así decirlo, de calladita, te ves más bonita, empieza a funcionar. No nos damos cuenta y ya está instalado. Y nos callamos y empezamos a esconder, empezamos a ocultar, ocultamos nuestras opiniones, ocultamos nuestro cuerpo, ocultamos nuestro placer, ocultamos nuestro deseo, nos convencen de que tenemos que ser deseables.
en vez de convencernos de que nuestro derecho es desear. Nos convencen de esconder las alegrías, nos convencen de esconder las disidencias, de esconder la inseguridad, de esconder el sufrimiento. Pero la pregunta importante acá es, ¿qué estamos permitiendo al esconder lo que nos pasa? Lo que no se nombra no existe. Y si es que no le podemos, si es que no empezamos a ponerle nombre a lo que nos pasa, esto va a seguir sucediendo. Y es interesante darse cuenta que cuando uno lleva esto a cifras, que por lo menos es algo que nuestro colectivo ha hecho mucho, porque tenemos a unas hermosas académicas, sociólogas y doctoras en investigación muy estudiosas en estas temáticas, quisieron tener números y llegamos a la conclusión de que por lo menos en Chile las niñas a los 15 años dejan de levantarse de la toalla y caminar en traje de baño porque les importa mucho más lo que el resto del mundo opine de ellas. Y aquí es cuando empezamos a cuestionarnos también, esto no es un tema de cuerpo, saquémoslo solamente de algo físico. El que una niña a los 15 años deje de sentirse libre porque la opinión de otro es más importante que su propia libertad, esto es un tema político. Y esto hay que empezar a verlo así y a visibilizarlo. En Chile, las niñas entre 14 y 25 años pasan 3 horas al día pensando en cómo mejorar su cuerpo. Estos son 45 días al año. ¿Se dan cuenta de lo que esto es? 1 mes y medio al año perdido por estar pensando en cómo puedo cumplir con un patrón que todos los días se encargan de imponerme. ¿Se imaginan todo el tiempo y todos los cambios que podrían existir si educáramos a nuestras niñas con una perspectiva crítica para dejar de creer que eso es a lo que tienen que aspirar, que su propuesta de valor es mucho más grande que solo cómo se ven? En Chile, el 86% de las mujeres ha dejado de hacer algo que le gusta porque no se siente segura de cómo se ve con su cuerpo. Y dentro de estas cosas que estamos dejando de hacer es levantar la mano para ser escuchadas y dar nuestra opinión. Esto es grave. No podemos hablar ni de techos de cristal, ni de brecha salarial, ni de nada, si aquí es donde parte el problema. Si una niña no se atreve a dar su opinión, todo lo que viene va a ser desigual y poco equitativo. ¿Y cómo no va a ser así? Si lo que vemos desde que somos niñas es esto, es que somos un adorno, una publicidad que nos dice constantemente que somos un adorno, o que somos comibles, o poseíbles, o que de cierta forma estamos ahí para el deseo de otro, para que el otro haga lo que nosotras, da lo mismo, nuestro consentimiento da lo mismo. Este es el mensaje que reciben todos los días. Este es el mensaje con el que muchas de acá hemos crecido desde que tenemos uso de razón. ¿Y cómo no vamos a sentirnos inseguras de nosotras mismas si los medios de comunicación y la publicidad construyen realidad y son uno de los eslabones más importantes en la construcción de identidad de los niños y de las niñas? Sobre todo hoy día, que están conectados y conectadas todos los días. Entonces acá la pregunta importante que hay que hacerse, que me empecé a hacer es, ¿qué pasa cuando abrimos los ojos? ¿Qué pasa cuando nos damos cuenta de que nos tenemos que poner los anteojos violeta? De que si no nos ponemos estos anteojos violeta, no vamos a entender lo que está pasando. Si no empezamos a mirar el mundo desde el feminismo, esto no va a cambiar. Nuestras niñas no van a tener las mismas oportunidades si es que no nos damos cuenta de que la sociedad tiene que ser justa desde la infancia. Cuando nos ponemos los anteojos violeta, nos damos cuenta de que no somos las únicas que están viviendo lo que están viviendo. Cuando nos ponemos los anteojos violeta, nos damos cuenta de que nuestro sufrimiento no nos hace víctimas, nos hace maestras. Y que es una responsabilidad social que como mujeres empecemos a sentirnos orgullosas de eso y le empecemos a decir a las niñas, oye, levántate, nos ha pasado, toma la mano, somos muchas, démosle, tenemos que cambiar el mundo. ¿Qué es lo importante de esto también? ¿Y qué es lo que a mí me gustaría transmitir? Mi invitación hoy día principalmente es que de acá todas y todos salgan con los anteojos violeta puestos. Que empecemos a ver el mundo desde ahí. Que entendamos que la inseguridad vende y que tenemos que dejar de seguir siendo cómplices de esa industria. De la industria de la belleza, de la industria de la moda, de la industria de las dietas, de la industria de la salud mental, de toda la industria que nos convence que tenemos que ser distintas para poder ser felices. Eso no es una realidad, porque por lo menos yo y muchas de las que trabajamos juntas en la rebelión del cuerpo estamos convencidas de que no queremos más niñas calladitas, no queremos más niñas con miedo,
No queremos más niñas perfectas, queremos niñas libres y queremos niñas valientes. Y tenemos que dejar de educar a las niñas para ser perfectas. Tenemos que enseñarle a las niñas a que existe el coraje. Y lo más importante de todo, tenemos que enseñarles a nuestras niñas a que existe la sororidad. Y que la del lado te va a dar la mano cuando tú lo necesites, porque está siendo educada de la misma forma. Y lo más importante de todo, y a mí también el mensaje que más me gustaría que hoy día se llevaran a su casa, es que tenemos que darle espacio a la autoestima y a la seguridad personal como capital político, como un poder del que nos desapropiaron hace mucho tiempo, desde que nacemos, pero que si nos tomamos la mano todas juntas, lo podemos tener de vuelta y nos corresponde tenerlo. Porque en una sociedad que lucra con nuestra inseguridad, gustarnos es la mejor protesta de todas. Muchas gracias.